Introducción del libro de Josué. El libro de Josué o Yoshua, uno de los libros más fuertes, cuyo autor que más cercano es el mismo Yoshua, relatan muchos los sabios. Es un libro profundo que podemos centrarnos, como después de 400 años el pueblo de Israel llegó a casi a cumplir las promesas de Elohim, después de pasar varias jornadas en Egipto, en el desierto. Ahora ya era la oportunidad de tomar posesión lo que tenía. Pero que realmente enseña este libro, ¿no? Citando a unos de estas enseñanzas bien grandes que se enseñan en el lado secular, se enseña que había un joven que quería aprender de su maestro, quería aprender sabiduría, y le pregunta a su maestro. Su maestro tenía ahí una taza de té y decía: maestro, quiero aprender más de sabiduría. Y el maestro insistentemente agarraba y llenaba su taza de té hasta el borde. Hasta el borde, hasta que el té se desbordaba de la taza. Y sucedía que el muchacho se desesperó y dijo: maestro, ya está llena la taza, ya no le eche más. Y replicándole le dijo: así es lo que tienes que aprender. Como esta taza que está llena, tienes que aprender primeramente vaciarte antes de que empieces a aprender cosas nuevas. Porque tu ego está muy lleno. Y lo que tú necesitas, hijo, es limpiarte por completamente. Empezar a aprender de nuevo. Y luego, también citando otro cuento, había una vez un joven que estaba a punto de escribir que estaba ahí buscando a un monje sabio, ¿no? Igualmente buscó y le dijo que le enseñara la perfección, la sabiduría, ¿no? Y entonces el monje agarró y empezó a agarrar la escoba, empezó a limpiar y así. Y tardaba horas ahí haciendo y haciendo, mientras que el joven no aguantó su impaciencia era tanta que empezó a gritar: maestro, yo vengo a que me enseñe sabiduría, no que me enseñe a limpiar. Y el monje le recargó y le dijo: así tienes que aprender. Si no aprendes a usar la escoba bien, ¿cómo quieres que tú te puedas convertir en un buen maestro, a un buen sabio? Necesitas primero agarrar las primeras cosas, forjar tu carácter antes de que empieces a ser un gran maestro. Y así llevamos cosas importantes en esta enseñanza. Josué, para muchos que lo conozcan, un personaje que realmente en el proceso se encontró con situaciones no tan difíciles, pero sí con objetivos, con metas. Empezamos primeramente que él también estuvo en la jornada de Egipto. Fue partidario de esa generación que estuvo viviendo bajo esclavitud. Como ustedes y yo, nosotros vivimos bajo un yugo que vivíamos bajo del mundo, bajo Satanás, bajo todo lo que nos rodeaba. Yo también, siendo yo partícipe también de eso, una generación que nada más conoció la parte sombría, la del yugo, la esclavitud, algo de esas dificultades que enfrentamos. Josué, fue uno de esos personajes bíblicos que se pudo enfrentar las primeras situaciones, que era vivir bajo el yugo del mundo. Pero de esa generación empezó un despertar nuevo, donde ya empezaba a verse la liberación del pueblo de Israel, donde ya empieza el caminar del creyente a sentir que hay un creador, un Elohim que hace los cielos y la tierra, el cual da enseñanza de salir de ahí de ese yugo de esclavitud. Y Joshua fue partidario de esa enseñanza. Él pudo ver los milagros de Elohim cuando llegaron las plagas en Egipto, pudo ver todo lo que cayó en Egipto, toda la liberación, el mar. Pero antes que nada, Joshua, antes de que él pudiera cumplir el ministerio, el llamado del rey, también le hizo un llamado a la liberación. Yo te hablo a ti, el Eterno, Elohim, o el Dios del cielo y de la tierra, ¿te has sacado de ese yugo de esclavitud? ¿Has visto en propia mano el poder del Eterno
en tu vida, sacarte de ese yugo de esclavitud que no te permitía ver ni salir. Otro punto muy maravilloso que podemos ver en la historia es Joshua en el desierto. Él fue partidario, fue siervo de Moshe, que no llegó primeramente con unas raíces de ser maestro, de ser alguien grande, que difícilmente nosotros soltamos, porque luego nos aventamos a ser maestros y todavía nos falta mucho por aprender, ¿no? Pero Joshua en este caso él no fue luego a inventarse y a levantarse como uno de los grandes líderes. Comentan los sabios que Joshua era el que siempre estaba al lado de Moshe y que siempre estaba al lado del tabernáculo escuchando la presencia de Elohim. Algo que te caracteriza como persona de nosotros es que nosotros debemos de anhelar el estar bajo la protección de la presencia del Eterno. Joshua era de esas personas que siempre estaba cercano a buscar esa intimidad y esos encuentros personales. Uno de los casos que tienen los actos de fe que tiene Joshua fue cuando empezó a enfrentarse a Amalek. Amalek, un rey malvado y perverso, en cual el pueblo de Israel tenía miedo. Pero la fe y la valentía de Joshua y de todo su ejército fueron pilares para enfrentarse a un enemigo, el cual el rey los bendijo mucho. Y Joshua en ese instante, el Eterno le cambió el nombre. No tanto porque sea una buena persona, sino el acto de emuná, o el acto de fe que él demostró, que ha reflejado tanto en su vida personal, llegó a ser un gran hombre. Y aún así, siendo él capitán del ejército, aún siendo él, se mantenía siendo siervo de Moshe y todavía rodeando 40 años en el desierto, porque aún así, teniendo la fe y todo, él no respingó, no se quejó, sino se mantuvo firme en las promesas de Elohim, de que iban a entrar a la tierra prometida. Muestra de fidelidad de este varón, de este hombre que se mantuvo firme hasta el final, hasta que el rey le hizo el llamado a de que él iba a ser el sucesor de Moshe. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Pasó un buen de tiempo. Y vemos que las promesas del Eterno son perfectas. Siendo yo testimonio claro, veo cómo el rey mueve, cómo él movió desde mis instancias hasta llegar al hábito que estoy. Y eso me enseña a mí como individuo, como persona. ¿Qué tan paciente tengo que ser yo para poder cumplir ese llamado, ese propósito? ¿Qué tanto yo tengo que estar anhelando, deseando que el rey siga usando mi vida? Yo sé que desde unos inicios el rey sigue usando mi vida. No digo que no, yo digo que sí. Pero mantener la constancia como lo mantuvo este varón, que me da orgullo de ser parte de su descendencia. Para aquellos que es mi abuelo. Pero es la enseñanza más grande que yo puedo entender de Joshua. Que él esperó el momento indicado, el tiempo indicado que el rey lo llamó para entrar a la tierra prometida. Y entramos a una nueva etapa de nuestras vidas. Y aquí en este comienzo de este libro de Joshua empezamos a indagar, ¿no? Cómo el rey desde un principio comenzó a moldear a este varón, a cómo empieza a moldearnos a nosotros, cómo desde un principio nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos llamados a la libertad, a ser parte de su pueblo, a seguir las promesas de Elohim. Y aparte también pasamos al desierto para ver qué tan fieles somos a aquello que Él nos ha mencionado, qué tanta fe tenemos para comunicar esto que el rey ha dado. Joshua tiene esa particularidad de enseñarte a ti que tú también puedes llegar a llegar a esos lugares que el Señor te ha llamado, a que tú puedas tener. Pero antes que nada tienes que tener que primeramente el Rey quiere moldear tu vida, quiere moldear el carácter que tienes, quiere moldear el corazón que tú tienes. ¿Qué tanto tu vida personal está dispuesta a ser mejor? ¿Qué tanto tu vida está dispuesta a librarse de cualquier cosa que sea contraria a la voluntad del Rey? En esas historias, el Rey aún es bueno contigo y aún te sigue enseñando. Pero realmente, ¿qué tanto tú estás dispuesto a seguir abriéndote?
¿Qué tanto estás dispuesto a dejar que te rompa, que te siga quebrando, que te siga fastidiando, molestando todo ese tiempo que vas acumulando y que no ves nada? Porque yo sé que con el tiempo el Rey conoce los lugares donde debemos de pisar y debemos de tocar. Pero la constancia es, ¿permanecerás en esa fe o te dedicarás a ver otro tipo de cosas? ¿Te cansarás en la mitad del camino? ¿Negarás en el momento que fuiste liberado? ¿Te quejarás por todo lo que estás viviendo y estás actuando ahorita actualmente? El Rey te hace este llamado. Y el llamado es llamarte a que para que tú puedas romper esas bases, tengas el corazón abierto, dispuesto a aprender y aprender de los demás y aprender a escuchar. Primeramente el Rey quiere que tú primeramente tires eso que ya aprendiste y que empieces a caminar como Yahushua y dejarte llevar por donde Él te tenga que llevar. Sea lo que sea, aunque la promesa se vea lejos o se vea cerca, eso es lo que te va a permitir mantener una fe activa totalmente. Nuestra vida no corresponde en todos los logros o éxitos que logramos tener, sino la vida consiste en qué tanto nosotros permanecemos en Él. Todo lo que te rodea tiene circunstancias de que puedas negar quién es Él, qué Él es lo que hizo en tu vida, qué es lo que hizo cuando te liberó. Recordarte que todo el tiempo que tú estás ahí viviendo, que tú estás ahí creciendo, que todo el tiempo estás luchando, estás avergonzado, pero de eso el Rey sigue llevándote de frente y te sigue enseñando que aún eres parte de la promesa. Aunque algunos piensan que están retrocediendo, Elohim es fiel en todo. Para esto tienes que seguir. Yoshua es uno de mis grandes líderes y enseñanzas, y en este libro que vamos a ir aprendiendo, en el curso después de esta primera introducción para ustedes, es que entiendan que la vida no consiste nada más en nacer o que tener talento al tener don, sino cómo tú te dejas moldear por el Creador del cielo y de la tierra. Bendito eres tú, Abba Adonai, Creador del cielo y de la tierra. Te agradezco, Rey, porque tú eres bueno conmigo. Y gracias por esta hermosa enseñanza de Yahushua. Y esperemos, Padre eterno, que podamos subir y podamos seguir continuando, siguiendo moldeando nuestro carácter, moldeando nuestros pensamientos y mantenernos fiel en lo poco, a convertirnos a esos siervos tuyos, a no buscar nuestra voluntad, sino la tuya. Gracias te doy en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén, amén. Shalom, shalom y bendiciones. Las naciones se estremecen, la creación suspira ya, los que esperan tu regreso.